Como hemos visto, la propuesta de Vygotsky se originó en un intento de resolver los problemas que se derivan de la herencia cartesiana y que ponían a la psicología de las primeras décadas del siglo XX en una especie de problema epistemológico. Le pareció altamente significativo el hecho de la coexistencia de enfoques múltiples dentro de la misma rama. Por ende, intentó ofrecer una psicología unificada como salida alternativa a los dilemas derivados del dualismo. En su propuesta para una psicología general no tenían lugar dos alternativas posibles, por lo que el análisis metateórico de la psicología no debería asimilarse a una lógica general de la investigación científica. Vygotsky defendía que el problema clave radica en cómo dar cuenta de las relaciones cambiantes entre las diferentes fuerzas del desarrollo y sus correspondientes conjuntos de principios explicativos. Sostenía que en determinados momentos de la aparición de un momento psicológico entran en juego nuevas fuerzas del desarrollo y nuevos principios explicativos, y es en esos momentos en que se produce un salto en la naturaleza misma del desarrollo, por lo que un nuevo conjunto de principios debe ser incorporado en la estructura explicativa general. Los argumentos de Vygotsky en contra de las teorías del desarrollo de un solo factor se dirigieron básicamente hacia el reduccionismo biológico y el conductismo mecanicista. Un proceso psicológico es aquello que se puede examinar como la memoria, la atención, la percepción y el pensamiento, tanto en su fase natural como en su fase cultural. Un proceso psicológico elemental es aquel que se emparenta con la línea del desarrollo natural, que además son aquellos que poseemos de nacimiento, es decir, son innatos y de supervivencia. Y de ese modo, este proceso psicológico, al ser uno de carácter básico, podrá formar otros más complejos como los procesos psicológicos superiores, los cuales se van adquiriendo en un proceso social, es decir, a partir de vincularnos con otros humanos. Mencionar que estos son voluntarios y necesarios para el desarrollo humano porque es un otro quien le da el significado, como puede ser mediante una institución como la cultura, la escuela, la familia, entre otras. Un proceso psicológico superior rudimentario se produce por la práctica cotidiana y por formar parte de una cultura. Por otro lado, un proceso psicológico superior avanzado es aquel que se produce en una manera de práctica cultural específica, es decir, mediante la descontextualización y un contexto social compartido. En tanto a las relaciones entre pensamiento y lenguaje, encontramos que conforme el individuo es capaz de aumentar las capacidades cognitivas, entonces él será capaz de interesarse por el lenguaje y sus palabras, lo cual le permitirá ir aumentando e incrementando su vocabulario, es decir, podrá ir articulando en palabras sus pensamientos. Y la relación más representativa entre pensamiento y lenguaje es que Vygotsky plantea una analogía entre el H2O y la conciencia, la cual implica analizar las complejas totalidades en vez de las pequeñas particularidades. Él comenta que el hidrógeno aviva el fuego, el oxígeno mantiene el fuego encendido, pero si se unen químicamente producen H2O y aquello apaga el fuego. Es decir, que se utiliza aquella argumentación como justificación de la hipótesis para estudiar las complejas totalidades en vez de estudiarlas de una manera elementalista. Vygotsky nos habla también de la ley de doble formación, con la cual afirma que toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos, primero en el social y después en el psicológico. Al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría intrapsíquica. Por ejemplo, cuando un niño logra dominar los signos lingüísticos de su cultura, su desarrollo y comunicación será en base a esos signos y significaciones aprendidos. El proceso central que explica la constitución de los procesos superiores a partir de la vida social es el de interiorización. Se trata de un proceso evolutivo complejo que no debe confundirse con el traspaso de un contenido o habilidad de un exterior a un interior preexistente. En primer lugar, porque no se trata de una copia de un proceso, sino que implica la reconstrucción de la actividad psicológica en base a las operaciones con signos. Y en segundo lugar, no se trata de un traspaso de un plano externo a un interno, sino del proceso mismo de construcción de ese plano interior. Se trata entonces de una reconstrucción por el hecho de que varía tanto la estructura como la función de la operación psicológica del desarrollo. Pasando a lo que es la zona de desarrollo próximo, entendemos que es la encargada de abordar la cuestión de las características que parecen guardar ciertos sistemas de interacción para promover el desarrollo subjetivo. Es definida por Vygotsky como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero capaz.
Recordar que esta habla interna se produce gracias al mecanismo de la ley de doble formación. Al igual que el punto anterior, este desarrollo es de carácter progresivo. Para que se vayan formando los conceptos, primeramente se da la formación en cúmulos desorganizados. Por ejemplo, se va dando el uso de nombres propios a objetos como una función meramente referencial. Por ende, el significado de las palabras no tiene ninguna definición clara. Luego, se dará el pensamiento en complejos. Lo encontramos en vínculos reales que se ponen de manifiesto en la experiencia inmediata. O sea, son la agrupación de objetos concretos con un vínculo real entre ellos. Se ubica en el registro de lo real concreto, generándose así los llamados pseudoconceptos que se constituyen como un equivalente funcional del pensamiento conceptual de los adultos. Por ende, pueden delimitar objetos, pues permite la comunicación entre niños y adultos. Finalmente, se logrará el pensamiento en conceptos propiamente dicho. Este se caracteriza porque el pensamiento conceptual es que en su forma natural y desarrollada es la capacidad de abstraer fuera las conexiones del registro de lo real y de lo concreto que se pueden dar entre ellos.